Hay niños que nunca lloran frente a otros. No porque sean fuertes, sino porque, una vez, cuando lo hicieron, nadie lo notó. O alguien se rió. O los regañó. O se fue. Entonces aprenden a guardárselo. La tristeza. La rabia. Incluso la alegría. Se vuelven silenciosos en habitaciones ruidosas. Educados en momentos que duelen. Brillantes cuando, por dentro, se están rompiendo. No son simplemente niños bien portados. Son sobrevivientes del silencio emocional. Niños que aprendieron a adaptarse no expresando, sino escondiendo. Y detrás de cada pequeña sonrisa, de cada gesto tranquilo, hay un niño que se pregunta si es seguro mostrarse tal cual es. Esta es la psicología de esos niños. No para juzgar, sino para comprender. ¿Por qué se ocultan? ¿Dónde comenzó? ¿Y cuánto cuesta crecer sin ser vistos? Hay niños que aprenden a callar antes de aprender a hablar bien. No porque no tengan nada que decir, sino porque, cuando lo intentaron, el mundo no supo escuchar. Tal vez fue una emoción demasiado intensa para un entorno demasiado incómodo. Un llanto que provocó fastidio. Un miedo que fue ignorado. Una rabia que fue castigada. Entonces el niño, sin saber que está aprendiendo una lección, la aprende. Sentir tiene consecuencias. Y no siempre buenas. En ese momento, silencioso, pequeño, invisible, algo cambia. No es un acto rebelde. No es un plan. Es un instinto de protección. El cuerpo se tensa. La voz se retrae. Y nace una máscara que nadie nota, porque parece educación, madurez, incluso fortaleza. Pero no lo es. Es un niño que dejó de confiar en que expresar lo que siente sea seguro. A veces esa señal aparece en la escuela. Cuando alguien se ríe de su llanto frente a todos. O en casa, cuando se le dice, no es para tanto, deja de hacer drama, los niños fuertes no lloran. Palabras dichas sin maldad. Pero que el alma pequeña traduce como, mis emociones no son bienvenidas. Y así empieza el hábito. De tragar el nudo en la garganta. De sonreír cuando hay ganas de gritar. De cambiar lágrimas por silencio. De ocultar incluso la alegría, por si es demasiada. Nadie lo ve. Porque el niño sigue funcionando. Hace tareas. Saluda con cortesía. Saca buenas notas. Pero por dentro, algo se ha encerrado. Y mientras más pasa el tiempo, más difícil es encontrar la llave. Porque cuanto más practicas no sentir, más fácil se vuelve. Y cuanto más fácil se vuelve, más crees que es parte de tu personalidad. Pero no lo es. Es una respuesta. Una adaptación. Una defensa. Y quizás lo más duro, es que este niño, al crecer, se olvida de que alguna vez sí se permitió sentir. Se olvida de cuando comenzó a esconderse. Y solo sabe que, algo falta. Algo duele, sin saber exactamente qué. Esta es la primera herida. Y como muchas de las más profundas, no sangra por fuera. Solo, se queda callada. Con gusto. Aquí tienes el desarrollo completo del capítulo 2, donde todo comienza, manteniendo el tono introspectivo, compasivo y meditativo. Los niños no nacen sabiendo reprimir sus emociones. Aprenden. Y casi siempre aprenden de los adultos que más aman. No por lo que esos adultos enseñan con intención, sino por lo que comunican sin darse cuenta. Un hogar puede estar lleno de comida, abrigo y juguetes, y aún así ser un lugar emocionalmente inseguro. Tal vez hay gritos constantes. O un silencio tenso que pesa más que cualquier discusión. Tal vez hay padres que están presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. O que solo se acercan cuando el niño se porta bien, cuando sonríe, cuando obedece, pero se alejan cuando llora, cuando hace berrinche, cuando se frustra. Entonces el niño asocia amor con condición.
atención con control y presencia con buena conducta. Y lo más sutil, es que muchas veces los adultos tampoco saben cómo sostener la emoción del niño, porque nadie sostuvo la suya cuando eran pequeños. Un padre que fue enseñado a aguantar probablemente enseñará lo mismo. Una madre que nunca pudo llorar en paz, quizás se sienta incómoda ante las lágrimas de su hijo. No por falta de amor, sino por heridas no sanadas. Así, el ciclo se repite. No con maldad, sino con inconsciencia. La cultura también influye. En muchas familias, expresar emociones se asocia con debilidad. Especialmente si el niño es varón. Sé fuerte. Los hombres no lloran. Eso no es para niños de tu edad. Y con esas frases, sin saberlo, se entrena al niño a reprimir lo que siente y a vestirse con una coraza emocional demasiado pronto. En la escuela, el mensaje puede continuar: controla, ajusta, compórtate. Pero pocas veces se enseña: nombra lo que sientes. Explora. No estás mal por sentir. La consecuencia no es solo un niño tranquilo. Es un niño que empieza a desconectarse de sí mismo. Porque si cada emoción incómoda es corregida, el niño deja de confiar en sus propias señales internas. Y cuando eso ocurre, cuando se interrumpe ese vínculo con su mundo interior, comienza a crecer alguien que se adapta perfectamente por fuera, mientras por dentro no sabe cómo sostenerse. Ahí es donde comienza la desconexión. No como una elección, sino como una forma de sobrevivir emocionalmente en un entorno que no supo ver. El cerebro de un niño es una orquesta en formación. Y las emociones son sus primeras notas. Alegría, miedo, tristeza, enojo, todas llegan antes que las palabras. Antes que la lógica. Antes que la razón. Pero cuando esas emociones no encuentran eco, cuando no hay quien las reciba, las nombre, las contenga, el cerebro aprende a silenciarlas. No porque quiera, sino porque debe. Porque su prioridad no es la expresión, es la pertenencia. Desde la neurociencia, esto se llama inhibición emocional, una respuesta automática del sistema nervioso cuando el entorno no ofrece seguridad emocional. No es que el niño decida reprimir. Es que su cuerpo lo hace por él. La amígdala, centro del miedo y la alerta, se vuelve más sensible. La corteza prefrontal, encargada de regular y reflexionar, se ajusta para anticipar reacciones. Y así, poco a poco, se entrena una forma de estar en el mundo donde sentir es igual a riesgo. Y callar, igual a protección. En psicología, también hablamos de apego inseguro. Particularmente del tipo evitativo o complaciente. Niños que aprenden a no molestar, a no pedir demasiado, a cuidar incluso a los adultos que deberían cuidar de ellos. Estos niños no hacen escenas. No se quejan. Parecen independientes desde muy pequeños. Pero debajo de esa madurez precoz hay una ansiedad no nombrada. Un miedo a ser una carga. Un vacío que no se entiende, pero se siente. También aparece lo que se llama la respuesta de fawning, el impulso de agradar para evitar conflicto. De anticipar lo que otros quieren. De suavizarse a sí mismos para ser aceptados. Todo esto no son problemas de personalidad. Son adaptaciones biológicas. El cuerpo haciendo lo mejor que puede, con lo que tuvo. Y lo más doloroso es que estas estrategias funcionan. El niño recibe menos rechazo. Menos conflicto. Más aprobación superficial. Pero el costo es alto, la desconexión con sus propias emociones. Una paz falsa. Un orden interior que, con los años, se vuelve prisión. Porque el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Y en algún rincón de ese adulto funcional, vive un niño que aún no ha sido escuchado. Hay un momento en que la estrategia deja de ser invisible y se convierte en identidad. Ya no es un niño aprendiendo a esconder lo que siente. Es un adolescente que dice todo bien por costumbre.
Es un joven que sonríe en reuniones, aunque por dentro se sienta solo. Es un adulto que no sabe llorar, aunque lleva años queriendo hacerlo. La máscara se ha pegado al rostro. Y nadie lo nota, porque funciona. La persona se ve estable, eficiente, responsable, amable. Sabe escuchar, ayudar, resolver. Pero no sabe pedir. No sabe soltar. No sabe mostrarse sin filtros. Dentro de sí hay una contradicción constante. Un deseo de conexión y un miedo igual de fuerte a ser realmente visto. Porque si alguien se acerca demasiado, podría notar lo que tanto tiempo ha estado oculto, la tristeza antigua, la rabia negada, la vulnerabilidad que aún tiembla. Muchas veces, este tipo de personalidad se confunde con fortaleza. Qué maduro eres. Qué tranquilo. Qué buena energía tienes. Y sí, todo eso puede ser cierto. Pero también puede ser una armadura tan pulida que nadie se pregunta por el peso que conlleva. La represión emocional no desaparece. Se desplaza. Se transforma en ansiedad flotante. En insomnio. En fatiga emocional. En dificultad para disfrutar. En relaciones donde siempre se da y casi nunca se pide. Porque pedir algo se siente peligroso. Ser vulnerable se siente como traición a esa máscara que tanto costó construir. Incluso en los momentos más íntimos hay una parte que se mantiene alerta. Observando. Midiendo. Controlando. Y cuando alguien pregunta, ¿estás bien? La respuesta automática es, sí, claro. Porque no se aprendió a decir otra cosa. Aquí el conflicto ya no es con el entorno, es interno. Entre el deseo de liberarse y el miedo a romper todo lo que se ha sostenido. Y es entonces cuando la máscara deja de ser protección y empieza a ser prisión. Porque ya no permite entrar el daño, pero tampoco deja salir lo que duele. Es ahí, en ese nudo emocional, donde muchos comienzan a sentirse perdidos. Exitosos, quizás. Pero profundamente desconectados de sí mismos. Y aunque aún no lo saben, ese conflicto silencioso es el principio de una grieta necesaria. Todo lo contenido, tarde o temprano busca salida. Y no siempre elige un buen momento. A veces llega en una conversación inesperada. En una canción que activa memorias dormidas. En una pérdida que quiebra las defensas. O simplemente, en un día común, sin explicación aparente. La grieta no avisa. Solo aparece. Y, de pronto, esa persona que parecía tener todo bajo control se encuentra llorando sin razón, sintiendo sin permiso. Reaccionando como si algo muy dentro hubiera estado esperando, justo ese instante para abrirse. Es desconcertante. Porque no hay un mapa. Solo un cúmulo de sensaciones antiguas que ahora emergen como una ola, el enojo que nunca se permitió, el llanto que siempre se tragó, la necesidad de ser cuidado, que fue negada por años. Y para alguien que ha vivido mucho tiempo escondiéndose de sí, sentir tanto, tan de golpe, puede parecer una amenaza. Surge la pregunta, ¿estoy mal? ¿Me estoy rompiendo? ¿Por qué esto me afecta tanto si se supone que ya lo superé? Pero no es locura. Es memoria emocional. Es el cuerpo diciendo, ya no puedo seguir sosteniendo lo que callaste. Y aunque da miedo, esta grieta no destruye. Revela. Porque lo que se rompe, es la máscara. No la persona. Este momento, doloroso pero necesario, es el principio de algo más profundo, una reconexión. Es como si el niño de antes, el que se quedó congelado dentro, finalmente tocara la puerta. No para hacer reproches, sino para ser escuchado. Por fin. Y quien ha vivido toda la vida reprimiendo, quizás no sepa cómo responder. Quizás intente volver a cerrar la puerta. A silenciar. A superar rápido. Pero el alma, una vez despierta, no se vuelve a dormir del todo.
Aquí no hay epifanías mágicas. No hay cambios inmediatos. Solo una verdad que empieza a filtrarse: sentir es inevitable. Y aunque parezca abrumador, quizás también sea el primer acto de libertad. La grieta duele. Pero también respira. Sentir, para algunos, no es natural. Es un idioma que se olvidó. Un músculo atrofiado. Un terreno que se observa con cautela, como si caminarlo fuera peligroso. Y en cierto modo, lo es. Porque sentir te expone. Te muestra lo que habías enterrado. Te obliga a reconocer que lo que callaste nunca se fue. Pero también es un camino de regreso. No hacia el pasado, sino hacia uno mismo. Aprender a sentir de nuevo no comienza con grandes cambios. Comienza con pequeños permisos. Con notar que algo duele y no juzgarlo. Con permitir una lágrima, aunque sea en silencio. Con decir no estoy bien y no corregirse después. A veces, este proceso se da en la intimidad de una terapia. Donde alguien sostiene sin juzgar. Donde no hay que funcionar, solo estar. Donde se aprende, poco a poco, que no hay emociones malas, solo emociones no comprendidas. Otras veces, la sanación llega en vínculos reales. Amistades donde no hay que fingir. Parejas que no se asustan ante el llanto. Espacios donde la vulnerabilidad no es debilidad, sino confianza. También está el trabajo interior, conectar con el niño interior que no fue escuchado. Decirle lo que necesitaba oír: no eras demasiado. No estabas mal por sentir. Tus lágrimas no eran un problema. Este reencuentro no es lineal. Hay avances, retrocesos, recaídas. Momentos de claridad y otros de confusión. A veces se vuelve a poner la máscara, por hábito o por miedo. Y está bien. Porque sanar no es deshacer el pasado, es hacer las paces con él. Muchos, al empezar este camino, sienten culpa. Por no haberlo hecho antes. Por haber actuado tanto tiempo. Por no saber cómo mostrar lo que sienten ahora. Pero no hay tiempo perdido cuando se empieza a sentir. Cada emoción reconocida es una semilla. Y aunque al principio parezcan torpes, exageradas o intensas, son señales de que algo se está soltando. Reaprender a sentir es como recuperar el gusto después de haber vivido sin sabor. Al principio abruma. Después, da sentido. Y poco a poco, se instala una certeza suave, serena: no todo lo que duele es malo. No todo lo que emociona es frágil. Sentir es volver a vivir. Hay un momento, casi imperceptible, en que el miedo a sentir se transforma en curiosidad. Y la curiosidad, en presencia. No se trata de convertirse en alguien nuevo. Ni de superar el pasado. Se trata de aprender un nuevo idioma emocional, más honesto. Más completo. Más tuyo. Porque ahora, al decir estoy bien, no es automático. Es una decisión. Y si no lo estás, también puedes decirlo. Ese es el nuevo lenguaje, el de la autenticidad silenciosa. El que no grita, pero tampoco se esconde. Es saber que la tristeza no te rompe. Que el enojo no te convierte en alguien malo. Que la alegría no necesita justificarse. Y que sentir, en todas sus formas, es una señal de que estás vivo. Quien ha pasado años ocultando emociones sabe cuán valioso es este lenguaje. Porque cada palabra sentida es una pequeña victoria. Cada límite puesto con calma, una declaración de existencia. Cada emoción compartida, un acto de confianza. Y aunque aún aparezca el impulso de reprimir, de fingir, de estar bien cuando no, ya no manda. Ahora hay pausa. Reflexión. Espacio para elegir. Las relaciones también cambian. Ya no se busca aprobación automática, sino conexión real. Ya no se teme tanto decepcionar, porque el respeto empieza por uno mismo. Y el amor, ahora se recibe con menos miedo.
Porque ya no se da solo para ser aceptado, sino para compartir desde lo verdadero. No hay promesas de perfección, ni finales sin dolor. Pero hay algo más valioso, la capacidad de estar presente en uno mismo. Esa presencia suave, estable, que te acompaña incluso en los días grises. Que te recuerda que puedes llorar sin colapsar. Pedir sin suplicar. Sentir sin disculparte. Y cuando alguien te diga, pareces diferente. Quizás no sepan explicarlo. Pero tú sabrás, ya no escondes lo que eres. Eres tú. Con lo que sientes. Con lo que aún estás aprendiendo a nombrar. Y esa honestidad, silenciosa pero firme, será siempre tu forma más profunda de estar en paz.